Dentro de las cosas que mayormente atan a los hombres se encuentra su pasado. Algunos son atados por cosas que ellos hicieron en el pasado y otros por cosas que alguien más les hizo. Sin embargo, ninguna de las dos debería amarrar la vida de un hombre. Le pregunto, ¿hay algo en tu pasado que te esté amarrando? Basta ya de esconderse del pasado. En esta ocasión veremos la historia de dos hombres, uno que pudo haberse sentido esclavo por lo que le hicieron y otro por lo que él mismo hizo. El primero de ellos es José. La Biblia dice que la familia de José era un desastre. Y en Génesis el capítulo 37 y el versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso no era responsabilidad de José. En su defecto podría haber sido culpabilidad de su padre, Jacob, pero sus hermanos le aborrecían, hasta tal punto que lo vendieron a Egipto y él fue un esclavo en ese lugar. Ahora, José decidió utilizar su pasado como una lección y no como una excusa. Él pudo haberse excusado en lo que su padre hizo o no hizo, en cómo sus hermanos le odiaban, en la ausencia de su madre, porque ella falleció siendo un niño muy pequeño, pero él no hizo ninguna de esas cosas, sino que tomó el pasado como una lección para el resto de su vida. Existen hombres en la actualidad que de la misma manera que José, tal vez han tenido un pasado complicado o una infancia difícil, pero han decidido utilizar su vida como una lección y no como una excusa. Y decidieron construir un futuro completamente distinto. Hoy quiero que observe la historia de un hombre como José, que vivió ese pasado, pero ahora decidió marcar algo distinto. La historia comienza mucho antes de que yo pudiese entenderlo. Mis papás se conocieron en el colegio, eran amigos del barrio. Como eran amigos del barrio, mi mamá invitó a mi papá a la iglesia. Tomaron decisiones importantes y trascendentales en su vida al punto de entender que ya era el tiempo de comprometerse para así casarse. En muy poco tiempo, en menos de 4 años, llegaron los hijos. Yo soy el mayor. El matrimonio de mis papás ya estaba atravesando serias dificultades. Hubo infidelidad y problemas que desgastaron el matrimonio hasta el punto de que no pasó mucho tiempo después del nacimiento de mi hermana menor cuando tomaron la decisión de separarse. Esa separación marcó profundamente nuestras vidas. No podíamos entenderlo. Yo tenía poco más de 3 años. Allí empezó una infancia que no fue fácil. Mis abuelos maternos nos abrieron las puertas de su hogar. Su presencia fue clave en nuestras vidas hasta que mi abuela falleció. A partir de ese momento, todo se volvió mucho más difícil. Ya no contábamos con el mismo respaldo familiar. Empezábamos a sentir con mayor peso las consecuencias de las decisiones que mis papás habían tomado años atrás. Cuando miro hacia atrás, recuerdo tiempos de dolor, tiempos de ausencia. Se convirtió en una infancia completamente complicada. Pero en medio de todo eso hubo algo que nunca faltó. Vimos la fidelidad de Dios a través de la iglesia, que no solo fue un lugar donde nos reuníamos, sino una verdadera familia para nosotros. El staff de la iglesia, el pastor y su esposa se convirtieron en papás espirituales, en tíos, en hermanos, en amigos. La pura verdad, yo no sé qué hubiera hecho o qué hubiera sido de nuestras vidas sin la iglesia acompañándonos, abrazándonos y ayudándonos a salir adelante. En ese tiempo, a muy temprana edad, fue cuando Dios empezó a trabajar en mi vida de una manera más clara y desde joven supe que Él me estaba llamando al ministerio a tiempo completo. Hoy al mirar atrás reconozco algo que en su momento no podía entender. Dios está orquestando cada detalle de mi historia. No siempre comprendo completamente sus designios. A veces pienso que me hubiese gustado que mi historia fuera diferente, que mi papá hubiera estado más presente, pero también he aprendido que el pasado no está para atormentarnos, sino para recordarnos quiénes fuimos y quiénes somos ahora en Cristo.
3 niños que crecieron sin su papá desde muy pequeños, pero hoy somos 3 adultos, cada uno con su familia, caminando en el propósito de Dios. Y al final esta es mi historia, una historia que no es perfecta, pero que está llena de la gracia, de la fidelidad y de la soberanía de Dios. Así como Don Bruno o la historia de José, muchas personas han vivido eso, pero han dado evidencia de que aprendieron a ver la vida desde otra perspectiva, desde una perspectiva más celestial, no solamente los fracasos o las dificultades terrenales, sino desde la perspectiva celestial. Y eso fue exactamente lo que pasó en la vida de José. José vio las cosas de otra manera. Él pudo ver cómo Dios le había llevado a momentos difíciles para poder nutrir su vida. Y el nombre que él le puso a sus 2 hijos habla precisamente de eso. Por ejemplo, a su primer hijo le puso por nombre Manasés, que significa, o él dijo, Dios me hizo olvidar todo el trabajo que pasé en esta tierra de mi aflicción. Y a su segundo hijo le puso por nombre Efraín, que dice, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Así que José pudo entender que no era un accidente, sino que Dios le había guiado a través de ese proceso. ¿Sabe? Creo que el punto más alto para poder comprender eso se da en el capítulo 50 de Génesis, cuando el papá de José muere y sus hermanos piensan que él va a tomar represalias contra ellos. Así que José dice estas palabras: y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y luego la Biblia dice que José les habló al corazón, les alentó. ¿Cómo un hombre que había sido tan maltratado logró vivir eso? Pues la respuesta es que él pudo ver el plan de Dios en medio de todo eso. Y aunque tal vez no entendía todo lo que estaba sucediendo, decidió confiar en Dios y en su providencia y perdonar, no mantenerse esclavo del pasado. Por otro lado, tenemos la historia de Moisés. Conocemos a Moisés. Moisés creció por la providencia de Dios en Egipto, en el palacio de Faraón. Y siendo un bebé llegó a las manos de Faraón y de su hija. Y creciendo en medio de ese lugar, él pensó que Dios le iba a utilizar para ser el libertador de su pueblo. Sin embargo, siendo todavía joven e impulsivo, mató a un egipcio en eso. Y fue una cosa que Moisés cargó durante mucho tiempo en su mente, en su conciencia, en su corazón. Huyó al desierto y estando ahí en el desierto, él pensó que había podido hacer una nueva vida, que él estaba libre de su pasado, pero realmente se sentía esclavizado. Ahora Dios aparece a Moisés en el desierto y le llama a una nueva vida, a no mantenerse esclavo de eso que había hecho tanto tiempo antes. Él intentó tapar sus cosas cubriendo al egipcio, pero es imposible que nosotros queramos tapar las obras, las malas cosas que hemos hecho y decir como, aquí no ha pasado nada. Eso es imposible, ninguno de nosotros puede hacer eso. Si hemos hecho cosas mal en el pasado, si nos hemos equivocado, si hemos pecado contra Dios, si hemos dañado a nuestra familia, si hemos dañado a nuestra esposa o a nuestros hijos, es inútil que intentemos taparlo. Todo el mundo lo sabe, ellos lo saben, yo lo sé, Dios lo sabe. Pero Dios nos llama al encuentro con Él, como sucedió con Moisés, porque Él todavía tiene un propósito con nosotros y Él no quiere que nos mantengamos esclavos del pasado. Vea lo que dice Dios a Moisés en el libro de Éxodo, el capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés tenía un montón de excusas para no hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y él empezó a poner una tras otra. Empezó a decir cosas como: ¿quién soy yo? Porque sentía que su pasado lo perseguía. No me creerán,
porque dudaba de que su reputación pudiera alcanzar. No sé hablar, porque se enfocaba en sus debilidades. Envía a otro, porque evitaba lo que Dios le estaba pidiendo. Sin embargo, Dios le dice algo que cambiará por completo el panorama. Él le dice, ¿quién le dio la boca a las personas? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? No soy yo, Jehová. Moisés, usted tiene que entender que esto no depende de su pasado, ni de sus debilidades, ni siquiera de sus habilidades. Depende de lo que yo pueda hacer en usted. Y mi estimado caballero, nuestro pasado muchas veces nos tiene aprisionados. Es necesario que entendamos que nuestro destino no depende de nuestro pasado solamente. Dios puede hacer algo completamente nuevo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es posible que tengamos algunas consecuencias de nuestro pasado y eso es imborrable. Pero lo que es definitivo es que Dios no ha acabado con nosotros y que Él tiene todavía mucho que hacer con nosotros. Tal vez Dios te esté llamando al desierto a hablar con Él para enviarte a una nueva misión. El asunto no ha acabado con tus hijos. El asunto no ha acabado en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu iglesia. Todavía hay mucho que hacer. Por favor, basta ya de excusas. No podemos ser esclavos del pasado. Necesitamos rendirnos a Dios y dejar que Él trabaje en nosotros. Ahora, yo quiero que usted escuche las palabras de nuestro hermano Don Bruno, una persona que pudo vivir algo como esto y nos invita a caminar con el Señor y dejar el pasado atrás y extendernos a lo que está delante. Hermanos, ya vimos, el pasado puede doler, el pasado puede pesar, pero es hora de dejar atrás las excusas. Mi vida pudo haber sido otra historia si hubiera quedado con mi pasado. Entonces yo le animo a que basta ya de excusas, que deje el pasado atrás y que siga a lo que Dios tiene para su vida. Entonces volvamos a rugir juntos y vamos hacia adelante.